Hola, a lo largo del video vamos a hablar sobre la polémica que despertó el libro de Courtois, titulado El libro negro del comunismo, y cómo, digamos, dentro de su prólogo, cómo la población no ve bien recibido que se compare los asesinatos de los regímenes comunistas con lo que realizó el ejército nacionalista en Alemania en los campos de concentración. Bueno, a lo largo del libro de Courtois nos hace énfasis en que fueron más o menos 100 millones de muertos a manos de los regímenes comunistas en diferentes partes del mundo, y que por el ejército nacional socialista, por las fuerzas nacionales socialistas, tan solo fueron 25 millones, haciendo alusión de que de una u otra forma son comparables, se podría decir de alguna manera, y que no hay que olvidar que no solamente en los campos de concentración de Alemania sufrieron y murieron mucha gente y fueron torturadas, sino que existe una realidad que muchas veces la hemos olvidado, dejado atrás, que realmente los regímenes comunistas, también ocuparon o llegaron al poder haciendo uso de eso, realizando diferentes masacres. Si bien lo que pasó en Alemania se considera un genocidio por atentar contra un colectivo, un pueblo, podríamos decir que es ilógico no llamar genocidio a lo que pasó con los que pertenecían, digamos, con lo que realizó los regímenes comunistas, porque también atentaron contra una ideología que era diferente a la suya, que no encontraban, digamos, por así decirlo, enfatizar con esas ideas que el régimen comunista quería poner. También masacraron a ellos por sus ideologías, porque tenían una ideología diferente que no iba en pro de instaurar un comunismo. Courtois lo que trata de hacer en su libro es, desde mi punto de vista, es comparar cómo no solamente existe una parte de la historia y no solamente debemos concentrarnos en esa parte, sino que existe una parte que dejamos y que no le damos gran importancia. Desde mi punto de pensar, no creo que Courtois en el libro lo que quiera hacer es de una u otra forma minimizar el efecto de los campos de concentración. Lo que él quiere es decir, listo, sí, existió, cometimos un error en la historia, que eso no debería volver a pasar, pero sucedió, volvió y se regeneró de una forma más abrumadora. Y es una historia que ni le quita el peso a lo uno ni le suma a lo otro. Hay cosas que hay que comparar y que de una u otra forma mucha población sufrió tanto en los dos acontecimientos. Y sin desmeritar que lo que sucedió en los campos de concentración fue un hecho que de una u otra forma causó mucho terror, mucho temor por la población y despertó sentimiento de rabia contra aquellos que hicieron y acabaron con esta población. Y es un hito, un punto en la historia que nadie a través del mundo va a olvidar. Pero también existe otro punto de la historia que debe ser conocido, a pesar de que se trate de ocultar. Es aquí donde radica como el punto de partida. Realmente, con mostrar otra parte de la historia, se está desmeritando algo que sucedió, un hecho que realmente tiene importancia. Desde mi punto de vista no es así. Y la importancia tal vez que tiene el hecho de analizar esta parte con el curso de seguridad y defensa es como lo hemos visto a lo largo de la historia. Te dan unos derechos, pero siempre todo gobierno que se piensa instaurar o que se encuentra en el poder utiliza el show, implantar el miedo en los demás para que acepten una medida tan trascendental que tú quieres imponer, tal como lo vimos dentro de la doctrina del show, que nos dice que cómo fueron impuestas tan brutalmente
las medidas neoliberales. Asimismo sucedió con los gobiernos comunistas en diferentes partes, especialmente en China. Cómo se hizo uso de la violencia, de acabar con cierta población que te impedía colocar este nuevo régimen. Como matando a un ser humano de cierta forma imponías miedo a los demás para que se subsumieran a este sistema y aceptaran cualquier medida que se iba a imponer. Aunque los regímenes de izquierda se mostraban como la salvación, realmente para convertirse y llegar al poder tuvieron que realizar muchos asesinatos, haciendo alusión a que esos asesinatos iban en pro del nuevo gobierno, del pro del desarrollo, de lo que se deseaba imponer. Entonces, la relación que encuentro con los acontecimientos tal vez que Courtois trató de imponer en el libro es que a través de la historia y en la actualidad esto no ha desaparecido. Sigue existiendo la imposición, la muerte de muchos, digamos, que atentan contra el sistema, incluso la persecución. No es raro que, digamos, en Colombia muera un líder social, se mate, por ejemplo, a un candidato que atenta contra la ideología, que puede poner en duda o está poniendo en riesgo la soberanía y la autoridad de quien está en el poder. Eso sigue existiendo y se sigue masacrando a la gente, se sigue imponiendo el miedo como forma de dominación hacia los otros. Y muchos incluso aluden para hacer este fin posible a crear un estado de excepción, donde como por una u otra razón no se tiene en cuenta, se le quita a la población sus derechos. Y cualquier medida que se tome está bien vista, porque en ese momento, en el momento del caos, estamos en un limbo jurídico, donde todo es posible, y muchos hacen, incluso buscan esta instancia para que nada de lo que realicen en eso y cuando estén en el poder se cobre de alguna forma. Entonces, el hecho para mí, desde mi perspectiva, la relación que tiene es esta, y no creo que por analizar lo que realmente existe y mostrar una realidad se le esté desmeritando o quitando importancia a un hecho tan trascendental como lo que sucedió en Alemania.